decir, el desastre es precisamente porque la gente construyó en la quebrada, porque hizo una estructura que no es sismo resistente, de manera que se puede hablar que hay amenazas antrópicas por cuestiones del humano o hay amenazas naturales. Pero los desastres pueden ser antrópicos o por causas naturales. En función de esto, la respuesta concreta sería que el desastre no es natural, lo hace precisamente la comunidad, la sociedad, cuando no construye de forma adecuada en sitios que son pertinentes. Por ejemplo, un sismo en una zona desértica no va a causar ningún desastre. Vamos a hablar entonces sobre los peligros naturales que pueden ocurrir en nuestro país, porque, bueno, como mencionábamos al inicio, esto va a depender de cada región. En Venezuela, ¿cuáles son los más comunes? Muy buena pregunta. En Venezuela, fíjate, una de las cosas que es importantísimo mencionar es el aspecto sísmico. Aunque podríamos pensar que Venezuela no es un país sísmico, como puede ser Chile o algunas regiones en California, en los Estados Unidos, Venezuela está en la unión de dos placas tectónicas, de manera que estamos precisamente en una zona de gran amenaza sísmica. Todos los días tiembla en Venezuela. Los invito a revisar la página web de Funvisis y ver la cantidad de sismos que hay, solo que en su mayoría no los percibimos. También existe pues, el tema de las lluvias, que está presente en la actualidad, al igual que las sequías. Podemos tener, y relacionado con las sequías, los incendios forestales, que también es una de las amenazas, digamos que naturales, pero que igual volvemos a lo mismo. Está determinado que todos los incendios forestales son por causas humanas. O sea, eso de que hay un incendio espontáneo o algo por el estilo, no existe. O sea, siempre, de alguna manera u otra, es por acción del hombre. Digamos que estas son las principales amenazas de origen natural. Obviamente sabemos que desde el punto de vista humano o antrópico, como te había mencionado, se ha incrementado el caso de los incendios de vehículos, sí, hablemos un poco de los incendios de estructura. Deslizamientos de tierra, de estructuras construidas, como dices tú, en lugares que no son aptos. Correcto, de hecho, precisamente fíjate que los deslizamientos están asociados generalmente al tema de lluvias. Incluso podemos estar hablando con el caso de las lluvias, no solo deslizamientos de tierra, de estructuras, etcétera, sino también personas que puedan ser arrastradas por crecidas. Recientemente hubo en una zona de Caracas un niño que fue llevado precisamente por una crecida. De manera que el tema de las lluvias es otro que también tenemos que tomar en cuenta, incluso la caída de árboles, producto precisamente de los vientos, de las lluvias y todo lo relacionado con estos fenómenos llamados hidrometeorológicos. ¿Cómo actuar ante un desastre natural? Bueno, lo importante es hacer gestión de riesgo desde ya. ¿Qué es la gestión de riesgo? Precisamente eso, identificar cuáles son las amenazas que tengo presentes en mi comunidad, en mi casa, en mi vecindario, y una vez que las identifico, tomar medidas de acción pero reales, concretas, desde ya. Estoy claro que, bueno, no voy a tumbar mi casa para hacer una casa nueva, pero ¿cómo podemos prepararnos como comunidad para, uno, si el evento ocurre, que el impacto sea el menor posible? Y dos, que podamos restituir nuestra vida, nuestras operaciones normales de manera más sencilla. Eso es lo que hoy en día se conoce como resiliencia, que es precisamente volver a un estado normal de normalidad, pero en condiciones adecuadas después del evento. Y hacer mucho énfasis y recordar que los desastres no son naturales. Precisamente por eso nosotros como sociedad debemos mitigar los riesgos para evitar que ese desastre ocurra. Recomendaciones, por ejemplo, si ocurre un terremoto. Bueno, como te decía, desde ya tenemos que identificar. Entonces, ¿qué vamos a identificar? Vamos a evaluar nuestra casa, cómo está, si tenemos objetos almacenados en partes altas y dónde nos vamos a resguardar. Sigue siendo un buen punto de resguardarse cerca de una columna, pero vamos a evitar eso que nos dicen debajo del marco de una puerta, porque no sabemos cómo es ese marco de la puerta. Debajo de la mesa, bueno, vamos a ver qué mesa tenemos. La mesa es resistente, es fuerte, es adecuada para eso. Incluso en las escuelas o en los colegios, es importante ahorita que estamos retomando el tema escolar de manera presencial, enseñarle a nuestros niños que durante el sismo lo que vamos a hacer es resguardarnos debajo de la mesa o debajo del pupitre. En algunos casos se hacen simulaciones para que los niños se vayan preparando. Sí, es importante también en las escuelas, y no solo en las escuelas, sino en nuestro hogar, en nuestra casa. ¿Cómo educamos a ese chamo? ¿Cómo educamos a ese niño? Precisamente haciendo un juego, diciéndole, bueno, posición de seguridad o segurito, y que el niño pueda precisamente resguardarse en una zona segura. Eso es lo importante. De hecho, si formamos a los niños en prevención y gestión de riesgo desde que son niños, cuando sean adultos van a ser adultos con una actitud y una conducta hacia la gestión del riesgo. Los expertos siempre coinciden en conservar la calma. Suena fácil, pero cuando tu vida está en peligro,
es casi imposible lograr esto, ¿no? Pero fíjate que en función que tú hagas simulacros, que lo mencionábamos, que te entrenes, que te capacites, el día que ocurre el evento vas a tener una conducta precisamente más calmada. Cuando tú conoces algo, cuando estás preparado, definitivamente tienes más herramientas para eso que siempre decimos como prevencionistas o como profesionales de la seguridad. Primero, conservar la calma, eso es fundamental. Y segundo, al llegar al área de una emergencia, evaluar la escena, ver qué pasó, cómo pasó y cuáles son los potenciales peligros para mí que estoy en esa escena. Porque muchas veces queremos ayudar, queremos salvar a alguien que está a lo mejor en una colisión de vehículos y no estamos viendo que ahí hay otros peligros para nosotros como respondedores. Gracias, Helio. Vamos a hacer nuestra primera pausa y estamos conversando con el bombero Helio Pimentel sobre cómo actuar ante una situación